Buenos días, mis hermanos. Sean una vez más todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si hay un propósito que yo quisiera tener con el sermón de hoy, es que nosotros podamos entender, al mencionar las bendiciones, comprender las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, y nosotros comprender el alcance de esas bendiciones, que nosotros podamos vivir de rodillas a los pies del Señor, entendiendo que ese es el lugar que nos corresponde, estar a los pies de Él. Y como dice la canción, no creo que haya otro lugar mejor, más gratificante que estar a los pies de nuestro Señor. Cuando nosotros entendamos claramente lo que Él ha hecho por nosotros, vamos a tener eterna gratitud hacia nuestro Dios. Vamos a continuar con esta serie que hemos iniciado sobre el estudio, el libro a los Efesios. Y la primera semana, 2 semanas atrás, estuvimos viendo que Dios es la fuente de toda bendición. Todas las bendiciones espirituales que ocurren en la vida de cada uno de ustedes vienen de parte de Dios. Y cuando hablamos de bendiciones espirituales, no nos estamos limitando a que las bendiciones solamente están en el plano espiritual. Las bendiciones son espirituales porque vienen de Dios, el origen es Dios, pero las bendiciones para el creyente vienen en todas las áreas de la vida del creyente. Y en segundo lugar aprendimos que Cristo es el lugar donde son otorgadas esas bendiciones. Al estar en Cristo somos bendecidos por Dios. Antes de entrar al punto 3, permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos una vez más delante de tu presencia, agradecido, Dios, por tus misericordias, porque eres bueno. Nosotros en este momento abrimos tu palabra porque queremos escuchar tu voz. Queremos entender las bendiciones que tú has preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Danos la capacidad de poder escuchar, entender y poder aplicar lo que tú tienes en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tercer beneficio, y cuando hablamos de beneficio, estamos hablando de acciones que Dios toma porque Él es soberano. Cuando hablamos de beneficio, estamos hablando de prerrogativas que son de Dios sin tomar en cuenta ningún factor humano. La tercera bendición que tenemos de parte de Dios es que hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados. La redención hace bajar la mirada de Dios desde el cielo a la tierra. Hemos sido perdonados. Cristo ha pagado el precio de nuestra libertad. Versículo 7. Capítulo 1, verso 7, el libro de los Efesios. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Cristo había sido determinado, como explicábamos la semana pasada, desde antes de la fundación del mundo. Ya Cristo había sido determinado para morir en la cruz del Calvario. En su tiempo, como dice Gálatas capítulo 4, verso 5, 4:5, a su tiempo, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En los dos textos, Gálatas capítulo 1, verso 7 y Efesios 1, 7 y Gálatas 4, se menciona la palabra redimir. La palabra redimir, redención, involucra una acción de rescate y de liberación. El Señor paga el precio por aquellos que estaban bajo esclavitud. Cada uno de nosotros, antes de venir a Cristo Jesús, éramos esclavos del pecado. Y el Señor lo que ha hecho es que lo ha sacado de ese lugar de esclavitud y lo ha trasladado al lugar del reino de su amado Hijo, como dice Colosenses capítulo 1, verso 13. Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo.
Cuando Pablo está aquí hablando de que hemos sido redimidos en Cristo, él está pensando en nosotros como esclavos. La palabra redimido, redención, está ligada a la liberación. Y el apóstol Pablo está pensando en nosotros como esclavos, cautivos del pecado. Antes de venir a Cristo estábamos cautivos del pecado, sin ningún tipo de posibilidad de ser liberados, con una deuda impagable para nosotros. Antes de venir a Cristo estábamos bajo la ira de Dios. Y la consecuencia de estar bajo la ira de Dios, es importante que usted lo aprenda, mi hermano. La consecuencia de estar bajo la ira de Dios es la muerte. Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Alguien tenía que pagar el precio de nuestra libertad. Nosotros mismos no podíamos pagar el precio para que Él nos liberara. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos presos, éramos esclavos, y aunque hubiésemos podido pagar por nuestra libertad, nuestra justicia no satisface la justicia de Dios, porque somos pecadores. ¿Qué demanda Dios? ¿Qué demanda la justicia de Dios? La muerte del pecador. Dice Romanos capítulo 6, 23, porque la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Alguien tenía que pagar el precio por la libertad de cada uno de ustedes. Antes de venir a Cristo estábamos perdidos, atados al mundo, atados a la esclavitud. Y eso fue lo que Cristo vino a hacer aquí a la tierra. Él vino a morir. Y hemos sido libertados por la sangre de Cristo Jesús. Eso es una bendición, es un beneficio de cada uno de nosotros. ¿Merecíamos nosotros que Cristo muriera en la cruz por nosotros? No merecíamos. Pero Él decidió dejar su trono de gloria y venir a la tierra a ser clavado en una cruz por nosotros. Pablo dice, en quien tenemos redención por su sangre. La sangre es fundamental. Si no hay sangre, no hay perdón. Si no hay sangre, no hay remisión. Dice el libro de Hebreo capítulo 9, verso 22. Hebreo 9, 22. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ahora nosotros, al ser redimidos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, todas aquellas personas que han puesto su fe en Cristo Jesús son libres. El ser libres es un paquete, o sea, no es una acción. El ser libres, Él le ha libertado ¿de qué? De la pena del pecado. La sentencia que pesaba sobre cada uno de nosotros por causa del pecado, ya le he ilustrado, Él la rompió en la cruz del Calvario a nosotros poner nuestra fe en Él. Ya no hay una sentencia condenatoria para los que vienen a Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, Él nos ha libertado del poder del pecado. El pecado ejercía poder sobre nuestras vidas antes de venir a Cristo Jesús. Ahora, aunque pecamos, el pecado no tiene ese poder de control y de dominio sobre nuestras vidas por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Eso se llama santificación. Ahora mismo cuando nosotros como creyentes pecamos porque sale de nuestra voluntad. Pero Dios nos ha dado la capacidad para no tomar esa decisión de pecar. Y en tercer lugar, hemos sido libertados de la presencia del pecado. Va a llegar un momento donde el pecado no va a morar en la vida de cada uno de nosotros. Eso se llama glorificación. Va a llegar un momento, un día, donde vamos a estar en la presencia de Dios, sin el pecado estar en el corazón de cada uno de nosotros. Hace 2 semanas le dije que cerraran sus ojos y miraran al pasado. ¿Recuerdan eso? Ustedes pueden recordar las cosas que usted hacía antes de venir a Cristo. Cómo usted se gloriaba en el pecado. Cómo usted disfrutaba practicar cosas que ofendían a nuestro Dios. Lo peor de todo es que practicábamos estas cosas y pensábamos que éramos libres. Porque asociamos la libertad al hecho de yo poder hacer las cosas que yo quiero. Eso es libertinaje. Eso es libertinaje. ¿Por qué son manejados las personas como marionetas por el mundo?
¿Por qué aquí hay personas que a pesar de hacer ciertas cosas, que practican ciertas cosas, que saben que no le agradan a Dios, lo siguen haciendo? ¿Saben por qué? Porque son esclavos del pecado. Aquí hay algunas personas que han sido convencidos para entregar su vida a Cristo Jesús. ¿Saben por qué no lo han hecho? Porque son esclavos del pecado. Y esa era la condición de todos nosotros antes de venir a Cristo Jesús. ¿Saben, mis hermanos, qué trajo como consecuencia la redención de Cristo por cada uno de nosotros? Dice la Biblia que trajo el perdón de los pecados. Hemos sido perdonados, dice Efesios capítulo 1, verso 7 una vez más, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Cristo no solo nos ha libertado de la esclavitud del pecado, sino que la redención trae aparejada simultáneamente, concomitantemente, el perdón de pecados. Cristo en la cruz del Calvario perdonó todos tus pecados. En la cruz del Calvario Cristo perdonó tus pecados pasados. Todos los pecados que cometiste en el pasado Cristo lo perdonó. Todos los pecados que estás cometiendo en el presente Cristo lo perdonó. Todos los pecados que vas a cometer en el futuro, todo Cristo lo perdonó. Todos. Cristo perdonó todos nuestros pecados. La obra de Cristo en la cruz del Calvario es más grande que la totalidad de todos nuestros pecados. Él los ha perdonado. Quiero aclarar, quizás usted se va a pensar, ya yo no tengo que pedir perdón por mis pecados. Sí, Cristo te perdonó todos tus pecados en cuanto a la sentencia condenatoria. Pero en la vida de santidad diaria, la única manera de vivir en santidad es pidiendo perdón por nuestros pecados, porque le fallamos a Dios. Todos pecamos. Pero ahora tenemos el recurso de que nosotros confesamos nuestros pecados y Él nos perdona. Él nos perdona. Tú puedes recordar las cosas que marcaban su vida anteriormente, esas cosas feas que usted practicaba anteriormente, que posiblemente si usted tiene que decirlo, recordarlo, posiblemente usted no va a ser capaz de levantar su rostro, sino que va a tener vergüenza y va a bajar su rostro. Yo quiero decirle que esas cosas que usted practicó en el pasado, Dios las perdonó. Si en tu vida antes de venir a Cristo, tú dañaste relaciones, tuviste fracasos en relaciones anteriores por malas actitudes tuyas y estás en Cristo ahora, quiero decirte que Cristo perdonó todas esas malas acciones que cometiste. No hay un solo pecado que hayas cometido que Dios no haya perdonado. Solamente hay un solo pecado que Dios no perdona. Ya yo se lo he dicho anteriormente. Hay un solo pecado que Dios no perdona. Es rechazar a Cristo. El que rechaza a Cristo está condenado, dice la Biblia. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavando en la cruz. ¿Qué cantidad de pecados dice el texto que Cristo nos perdonó? Todos los pecados, perdonando todos los pecados. Ese debe ser un motivo de nosotros alabar a Dios por toda la eternidad, por todas las cosas que Él nos ha perdonado. ¿Merezco yo que Dios me perdone la vida de basura que yo vivía antes de venir a Cristo? ¿Merezco yo que me perdone? No merezco que Él me perdone, pero Él me perdonó al confiar en Él. Entonces yo voy a pasar una vida eternamente agradecido por lo que Él hizo por mí. Eso es una bendición. Esa es una bendición para nosotros como creyentes, que Cristo nos haya perdonado. Una cuarta bendición, en cuarto lugar, Cristo nos ha dado sabiduría para entender su propósito en Cristo. Él nos ha dado sabiduría para entender su propósito en Cristo.
La gracia que sobreabunda para redención y perdón inunda el corazón del creyente con sabiduría e inteligencia. Versículo 8 y 9, Efesios capítulo 1, versos 8 y 9. Dice el texto, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Hermano, nosotros podemos ahora mismo, al estar en Cristo, podemos entender y comprender las verdades de Dios. Dios a los que están en Cristo los ha hecho sabios e inteligentes. Quizás usted dice, pero yo no me siento como tan sabio como fulanito. Dios le ha hecho sabio e inteligente para comprender su voluntad, para comprender la obra de Cristo. Otras personas en la calle pueden tener mucha capacidad intelectual, pero son incapaces de comprender la obra de Cristo. Entonces, ¿quién es más sabio e inteligente? ¿El que la puede comprender o el que no la puede comprender? Usted es más sabio que la puede comprender. Esa sabiduría nos la da Dios. La sabiduría tiene que ver con la capacidad de entender lo que Dios revela. Y la inteligencia tiene que ver con el conocimiento que conduce a la acción correcta. Voy a repetir una vez más. Creo que está en la proyección, exactamente. La sabiduría tiene que ver con la capacidad de entender lo que Dios revela. Y la inteligencia con el conocimiento que conduce a la acción correcta. Dios, dándonos a Cristo, hace comprensible su sabiduría. Hace comprensible el mensaje de la cruz, que nosotros podamos entender el mensaje de la cruz. Dice 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a vosotros es poder de Dios. Convirtiendo aquello que era locura, Dios lo ha convertido en poder y sabiduría de Dios. Dios nos concedió la gracia que nos hizo sabios e inteligentes en el conocimiento de su voluntad. Sigue diciendo el versículo 9, que nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al propósito que de antemano estableció en Cristo. El texto habla de un misterio. Un misterio es una verdad que nadie podía dar a conocer. Él nos dio sabiduría e inteligencia para conocer ese misterio, que Él mismo lo da a conocer. Un misterio es en el sentido de que ningún ángel, ningún hombre era capaz de revelar ese misterio. Solamente era obra de Dios. Mire cómo lo presenta Colosenses capítulo 1, versos 26 al 27. El libro de los Colosenses capítulo 1, versos 26 y 27. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Saben qué es lo que Dios se ha revelado? Más adelante en el capítulo 3 vamos a hablar más del misterio. Pero Dios ha revelado poner a Cristo como cabeza de la creación. El misterio es Cristo. El misterio manifiesta la sabiduría de Dios, que es Cristo, y que se hace visible en la realidad de la iglesia. Un día, aquellas personas que desafían la autoridad de Dios tendrán que postrarse delante de Él. Dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El propósito divino tiene un tiempo de su ejecución, que el apóstol Pablo lo define aquí como la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Un tiempo, una dispensación es un tiempo donde Dios actúa de una manera específica y bajo un propósito. El tiempo, la historia está dividida en dispensaciones. Eso es otra predicación.
en dispensaciones. Dispensación es una época, una economía donde Dios trabaja con un propósito específico como antes no lo había hecho. Todas las cosas en los cielos, todas las cosas en la tierra, un día van a estar sometidas bajo el control de nuestro Señor Jesucristo. Un día. No hay razón para nosotros como creyentes, Dios dándonos esa sabiduría e inteligencia para conocer su voluntad, vivir deprimido, vivir triste, vivir apenado, que siempre nos falta algo, vivir quejándonos. Yo quiero decirle, mis amados hermanos, y no sé si usted se ha dado cuenta, pero Cristo ganó. Esto no se trata de una batalla entre Dios y Satanás, a ver quién gana. Cristo ganó. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó, venció la muerte, Él ganó. Y usted y yo tenemos vida por ese triunfo de Cristo Jesús. Entonces un día, todas las cosas van a estar sujetas bajo la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Usted puede comprender eso porque Dios le ha dado sabiduría e inteligencia a los que están en Cristo para conocer su voluntad. Yo le enseño esto en una clase de la universidad, o me voy a una cancha y reúno a los jóvenes y les explico esto. ¿Saben qué? Para ellos, ¿qué es esto? Locura. Ellos no van a entender esto. Esto lo entendemos porque Dios en su inmensa misericordia nos ha dado sabiduría e inteligencia para entender su voluntad. Una quinta bendición que tenemos en el texto de Efesios capítulo 1, ahora en el verso 11, es que fuimos hechos herederos. La semana pasada aprendimos que fuimos adoptados como hijos de Dios. Ahora todos los que están en Cristo son considerados hijos de Dios. Pero la cosa no se queda ahí. No solamente es que Él nos hace hijos. El texto está diciendo que también nos hace herederos. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La Biblia de las Américas dice: también hemos obtenido herencia. Fuimos hechos herederos por parte de Dios. Aquí se introduce un pronombre personal, algo de gramática, un pronombre personal implícito que es nosotros. Entonces, si usted lee el texto, en Él asimismo tuvimos herencia. ¿Y a quién se refiere el apóstol Pablo? Hay un nosotros que hay que buscar ahí, buscar el sujeto. El sujeto hay que buscarlo en el versículo 12. Si usted une el versículo 12, el 11 con el 12, dice: tuvimos herencia lo que primero esperábamos en Cristo. ¿A quién se refiere el apóstol Pablo ahí? El apóstol se refiere al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba esperando el Mesías, estaba esperando todas las bendiciones que Dios había prometido a los padres de la nación de Israel. Las bendiciones que Dios prometió al pueblo de Israel, todavía Dios no se las ha dado. Eso va a tener cumplimiento un día en el reino milenial. Después del rapto, que la iglesia se va con Cristo, después que pase la boda del Cordero, que pase cada creyente frente al Señor para dar cuenta, después que Dios entregue las coronas, entonces la iglesia viene con Cristo a la tierra y va a establecer un reino de 1000 años. En ese reino de 1000 años van a estar todo el mundo, los creyentes más las personas que vivan en la tierra en ese tiempo. La gran diferencia es que Cristo va a ser el que va a gobernar, y Él va a gobernar con justicia. Por primera vez en la historia de la humanidad vamos a tener un gobierno con justicia. ¿Cuántos dicen amén? Un día la iglesia va a estar con Él para gobernar con el Señor. Un día. Aquí la herencia es dada a todos los cristianos procedentes del judaísmo, dada a todos los cristianos sin tener en cuenta su procedencia, sean gentiles o sean judíos. Todos los que están en Cristo van a recibir la herencia, son herederos. El creyente es heredero
por estar en Cristo, como dice Hebreo capítulo 1, verso 2. Mire Hebreo capítulo 1, verso 2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Todas las bendiciones que Dios dio a su Hijo, por nosotros estar en Cristo, vamos a ser herederos junto con Cristo, coherederos con Cristo. ¿Están entendiendo? Voy a explicar una vez más. Dice el texto que Dios hizo heredero a Jesucristo, a su Hijo, de todo. Cristo es el heredero de todo. Ahora, por nosotros estar en Cristo, nosotros vamos a recibir todas las bendiciones que son dadas a Cristo, las vamos a recibir por estar en Cristo. Les dije hace, no recuerdo, cuando creo que prediqué Gálatas, que cuando nosotros tomamos la decisión por Cristo, inmediatamente somos bautizados por el Espíritu Santo. Ese bautismo significa una unión con Él, con nuestro Señor Jesucristo, que es una vez y para siempre. Cuando el creyente viene a Cristo, va a Cristo y se une con Él y no se separa jamás. Entonces estamos en Cristo. Al estar en Cristo, nosotros vamos a recibir todas las bendiciones que están dispuestas para Cristo, las vamos a recibir nosotros. Todo lo que hemos puesto nuestra fe en Él. Nuestra fe en Él. Normalmente los seres humanos estamos muy enfocados en los recursos materiales que podemos adquirir, que la realidad es que dan cierta paz, cierta tranquilidad. Usted tener recursos, usted tener cierto dinero para los compromisos, da tranquilidad, pero no lo es todo. Hay personas que deciden vivir la vida para hacer dinero, para producir, son máquinas de producir dinero, pero no entienden, no tienen la sabiduría, la inteligencia para entender que esas riquezas son efímeras, que esas riquezas son pasajeras, que esas riquezas están ahora y mañana no están. Y la mayoría de nosotros no tiene la posibilidad de tener esas riquezas que nos den esa tranquilidad. Porque Dios no lo ha querido así. Dios le ha dado a algunos algo y a otros le ha dado menos. Lo que Dios quiere es que, como cantamos, confiemos que si Él le da las aves de los cielos, podemos tener la certeza que a nosotros nos va a dar. Pero lo que quiero destacar aquí es que nosotros no tenemos los recursos en la parte humana, pero nosotros hemos sido declarados por Dios heredero del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero preguntarle a ustedes si eso no es una bendición. Usted ha escuchado personas que sienten orgullo. Yo soy familia de fulanito, yo soy heredero del rey de España. Y yo soy heredero del rey de Inglaterra. Y nosotros somos herederos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Del Dios que creó los cielos y la tierra. Y esa herencia, todas esas bendiciones están dispuestas para todos los que están en Cristo Jesús. Esa es una herencia que está garantizada. Esa no es una herencia que se va a evaporar. Esa herencia no la va a cobrar nadie por usted. Nadie va a venir con un certificado, mira, a cobrarlo por usted. Dios garantiza esa herencia y lo vamos a ver en un rato. Dios garantiza esa herencia. Todas esas bendiciones son dadas por Dios para el creyente. Miren algunos textos. Primero Corintios capítulo 3, versículos 22 y 23. La segunda parte dice: todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Escuchen las características de la herencia que Dios tiene para cada uno de ustedes. Una herencia reservada en los cielos para cada uno de ustedes. Una herencia incorruptible, una herencia incontaminada e inmarcesible. Es una bendición, todo lo ha hecho Dios por nosotros. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo fue concedido por gracia, un regalo de Dios.
Una y otra vez tenemos que insistir. Todo es un regalo de Dios, no lo merecemos. Ninguno aquí en esta mañana presente merece el regalo de Dios. Lo recibimos por gracia. Un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido. Dice Romanos capítulo 11, verso 35. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas. Hermanos, estas bendiciones que Dios nos muestra en su palabra es para que nosotros vivamos eternamente alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios, y vivamos como comenzamos al principio, a los pies del Señor. El mejor lugar para nosotros estar mostrando alabanza a Dios es a sus pies, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Después de Él habernos escogidos en Cristo, después de haber sido adoptados como hijos de Dios, después de haber sido perdonados, después de haber recibido sabiduría de Dios, sabiduría e inteligencia para comprender la voluntad de Dios, después de hacernos partícipe de su herencia, Él pone por último un sello que es como un broche de oro en la vida de cada uno de nosotros los creyentes. Ese broche de oro es una garantía para proteger todas las bendiciones que vimos en la semana pasada y lo que hemos visto en el día de hoy. La sexta bendición es que nosotros somos sellados como propiedad de Dios. Somos sellados como propiedad de Dios. Ahora le pertenecemos a Dios. Verso 13. Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo esto ocurre al estar en Cristo. Voy a repetir una vez más. En él también vosotros, habiendo oído, miren, primero oído, en segundo lugar, habiendo creído la palabra de verdad, el evangelio que cambia las vidas, dice el texto, fuisteis sellados, fuisteis marcados por Dios como una garantía. En el momento que crees y recibes la salvación, Dios sella al creyente. Sellar tiene la idea de poner una marca. En la antigüedad se le colocaba una marca a los esclavos para registrarlo como pertenencia de los dueños, para el dueño poder identificarlo. Los que estamos en Cristo hemos sido sellados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. ¿Qué Pablo está diciendo aquí? Que los creyentes han sido sellados por el Espíritu Santo como una señal de que le pertenecemos y garantiza la seguridad de salvación para cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, Dios ha hecho todo por nosotros. Todas las bendiciones que hemos estado estudiando, aquí concluye diciendo que Dios la garantiza. Dios mismo es la garantía de las bendiciones. Al oír, al creer y al ser sellado, estos son tres verbos, donde en el original son verbos que están sincronizados unos con otros. O sea, que la ejecución de la acción ocurre simultáneamente. Cuando usted oye la palabra, usted cree la palabra, inmediatamente es bautizado. No hay un evento futuro que ocurre después que usted entrega su vida a Cristo. No hay una segunda manifestación de confirmación para salvación. Una vez usted escucha la palabra de Dios, usted pone su confianza en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, dice la Biblia que inmediatamente usted es sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Significa que cuando usted viene a Cristo, Dios le pone un sello donde Él está diciendo, ahora tú eres mío. Somos pertenencia de Dios. Dice el texto una vez más, el versículo 14. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Son muchas palabras, pero lo voy a resumir. El mismo espíritu que sella es el mismo espíritu que es las arras. Arra tiene que ver con pagar un anticipo para garantizar la compra. Si usted me va a comprar un apartamento y usted me dice, yo te voy a dar ese depósito de 100,000 pesos.
sea, ¿qué te está diciendo? Usted está apartando, garantizando que ese apartamento es suyo. Es la idea de arras. O sea, el Espíritu Santo es la garantía en la vida del creyente hasta que el creyente reciba la totalidad de la herencia. El Espíritu Santo es la garantía para cada uno de nosotros como creyentes. Nos sella y también es la garantía para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos regenera, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Cuando usted está en pecado, la persona de Dios que le convence para que pida perdón es el Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo es que enciende esa luz roja que le dice: cuidado, hay peligro, se acerca el pecado. Entonces le da la alerta al creyente. Y si cae ese pecado, Él también te convence para pedir perdón. El Espíritu Santo nos guía en la santidad. Él va conformándonos al carácter de Cristo. Todo esto es una garantía de que le pertenecemos a Dios, que hemos sido sellados para un día disfrutar por completo la salvación que Dios de antemano tenía preparada para cada uno de nosotros. Eso es una bendición. Eso es una verdadera bendición de parte de Dios. Cuando nosotros hemos comprado una propiedad, usted está convencido, ya usted pagó la propiedad, pero usted tiene como, la pagué, sí, pero hasta que no tengamos el título con el sello, como que nosotros somos propiedad de Dios. Nosotros hemos nacido de nuevo. Cuando usted viene a Cristo y usted nace de nuevo, eso no se puede echar hacia atrás. Una vez usted viene a Cristo Jesús, usted no puede desnacer. Ese verbo no existe. Esa palabra no existe, desnacer. Ustedes conocen a alguien que ha desnacido. Después que usted nace en Cristo, eso no tiene retorno hacia atrás. Usted hasta la eternidad es un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Hay mucha distorsión en cuanto a la obra del Espíritu Santo en el día de hoy. Muchas iglesias enseñando cosas erradas en cuanto a la obra del Espíritu Santo. Muchas iglesias enseñando que el Espíritu Santo se manifiesta con cosas extraordinarias en la vida del creyente, como hablar en lengua y tú caes en un trance y comienzas a hablar palabrería y no hay un solo texto en la Biblia que apoye esto. La Biblia dice que un corazón lleno del Espíritu produce el fruto del Espíritu. ¿Saben ustedes cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, control, autocontrol. Lejos de manifestar descontrol, el Espíritu Santo manifiesta control en la vida del creyente. Un creyente que esté manifestando amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, todo eso es un creyente que está lleno del Espíritu Santo. Tiene la garantía de que el Espíritu Santo le ha sellado. Dios le ha sellado con el Espíritu Santo. No es caer como un pollo y venir de aquí para allá y allá para acá. Esas son enseñanzas prácticas humanas. Lo que dice la Biblia es, en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dios se ha encargado de sellar y ser la garantía de todas las bendiciones que Él nos ha dado por nosotros estar en Cristo Jesús. Hemos sido escogidos en Cristo. Escogidos en Cristo. Hemos sido adoptados como hijos. Hemos sido perdonados. Hemos sido capacitados con sabiduría e inteligencia para comprender la voluntad de Dios. Hemos sido hechos herederos. Y por último, Dios mismo se pone como garantía. ¿Cómo Dios se pone como garantía para nosotros recibir todas estas bendiciones? Él mismo, al poner nuestra fe en Cristo Jesús, viene a morar en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Saben ustedes lo que significa que el Dios que creó los cielos y la tierra haya decidido morar, vivir
en el corazón de cada creyente? Es una obra, es un milagro, es una bendición que Dios ha dado a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes que ha puesto su fe en Cristo Jesús, Él lo ha sellado y ha venido a morar. Usted es una hábitat de Dios. Su cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Por eso hay que cuidarlo. Por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Por eso Él quiere que caminemos en santidad, que protejamos el cuerpo para la gloria de Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Es un milagro, es una bendición, es un privilegio de nosotros como creyentes poder tener la garantía y la certeza de que el Espíritu Santo mora en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora, para terminar, ¿qué hacemos nosotros con toda esa información? Todas esas bendiciones que la palabra de Dios nos está mostrando en el libro de los Efesios capítulo 1, verso 4 al 14. Ya tenemos el conocimiento, ya hemos podido ver la dimensión de la obra de Dios desde antes de la eternidad en favor de cada uno de nosotros. Todo esto está hecho para que nosotros podamos vivir en este mundo para la gloria de Dios. Para que usted tenga ese conocimiento de lo que Dios ha hecho por usted. Y usted pueda vivir en santidad. Usted pueda, a pesar de la batalla de cada día, la batalla que cada uno de nosotros tiene, poder decir: Dios, tú eres el centro, tú eres lo primero en mi vida. Y vivir en santidad. Si nosotros tenemos este conocimiento, toda esta información, pero esta información no cambia nuestras vidas, no alabamos y adoramos a Dios por todas sus bendiciones, no sirve de nada. El provecho de todo esto es que conocemos todas las bendiciones, todo lo bendecido que hemos sido al estar en Cristo, y nuestras vidas puedan cambiar para la gloria de Dios. Es mi oración para cada uno de ustedes, que nosotros podamos vivir una vida de alabanza hasta que Cristo nos llame a su presencia. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana.